Hola, ¿cómo les va? Bueno, esta clase corresponde al eje 5, que es bastante cortito. A partir de ahora los ejes van a ser relativamente cortos. Y este eje se va a tratar específicamente de nuevos actores sociales y nuevos espacios que se van configurando en el paradigma de la inclusión y la diversidad. Ya estuvimos charlando bastante acerca de estos nuevos actores. Y ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, vamos a entender un poco más cómo se interrelacionan o no se relacionan y cómo influyen en las políticas socioeducativas, así como las reinterpretan también. Una de nuestras premisas en esta materia es que las políticas socioeducativas de inclusión y diversidad no de por sí ya no crean la inclusión o posibilitan la diversidad, ¿no? Simplemente son documentaciones, son discursos que obviamente que el discurso es una realidad, configura realidades, no es lo mismo que no existiera. Obviamente imposibilita un montón de cuestiones que tienen que ver con acceso a la educación y una nueva concepción acerca de la infancia y de los niños como sujetos de derechos, cosas que antes no se hablaba. Entonces, obviamente, hay un montón de cuestiones que sí, que son beneficiosas, que son ventajosas, que han posibilitado mmm, nuevos espacios de intervención y de participación ciudadana, y obviamente eso está muy bueno, pero no es una solución mágica y muchas veces podemos reinterpretar estos discursos, estas políticas públicas, para que terminen siendo más excluyentes o sigan perpetuando la exclusión social, la diferenciación de los sectores, sobre todo del aislamiento del sector considerado problemático, como ya lo habíamos visto en otros ejes. Hablamos de las poblaciones originarias como problemáticas, las poblaciones vulnerables socioeconómicamente, los migrantes, los niños discapacitados. Vemos cómo alternativamente se va aislando a estas poblaciones que en un momento se las consideró un problema y después empezó a ocultarse esta idea de problema, pero no desaparece la idea, simplemente se cambia de vocabulario. Y cuando se habla de necesidades especiales, muchas veces se está diciendo que hay una diferencia entre, bueno, obviamente que existe esa diferencia, ¿no? Entre los que no tienen esas necesidades y los que sí, pero eso justifica un proceso de institucionalización y una separación de los circuitos donde por un lado van los niños que no tienen aparentemente ningún tipo de necesidad de inclusión y los niños que ya son etiquetados como excluidos y pasan a formar parte de este otro circuito, el circuito de los excluidos, para posteriormente salir de ahí y reinsertarse a la sociedad como una persona normal. Y todo esto está dentro de las políticas públicas que supuestamente promueven la inclusión y la educación integral, sea lo que sea eso. Se utiliza mucho vocabulario que se está gastando ya y no tiene un sentido. Hay un vaciamiento de contenido del vocabulario, de los términos, de los conceptos que se utilizan en las políticas públicas, que después son las que cada institución individualmente van reinterpretando de acuerdo a sus intereses y también desde sus propias representaciones sociales colectivas. Entonces hay mucha fragmentación y hay propuestas muy heterogéneas para llevar a cabo la inclusión en el nivel educativo. Nosotros ahora vamos a ver el texto de Peraza, que se llama Concepciones alrededor del niño y las definiciones de políticas públicas, nuevas preocupaciones y otros sentidos. En realidad, Rosana Peraza no habla mucho de las concepciones acerca del niño, sino más bien de un conjunto de representaciones sociales
que construyeron ciertos sectores de la sociedad que fueron muy influyentes a la hora de diseñar este tipo de políticas públicas. Y a lo largo del texto va a hacer mención reiterada de estos diversos sectores, pero no va a especificar qué sectores son, y ya vamos a hablar más adelante de eso, por qué ocurre. Primero tenemos que contextualizar a nivel macro, ¿no? O a nivel histórico, por lo menos en Argentina. Recordemos que se pasó de una etapa a la que nosotros le decimos los 90, esa etapa donde el Estado estaba más bien ausente, donde había una presencia mayor, más fuerte del mercado, de unas políticas generales de privatización y de sacarse responsabilidades, delegando a las diferentes jurisdicciones los proyectos y las posibilidades que tenía cada una de armar propuestas socioeducativas. Había muy poco presupuesto para esto y ciertamente no había políticas públicas que acompañaran todo un proceso de financiación a las organizaciones y a los sectores que se estaban encargando de acompañar los procesos educativos de las poblaciones más vulneradas, que siempre son las consideradas problemáticas. Ya sabemos que en todo esto siempre se considera que los que están en problemas son los que no tienen plata, o sea, los pobres, y que no hay problemas socioeducativos en los sectores medios o los sectores altos. Todavía existe muy fuertemente esta concepción de que los únicos que tienen problemas son los pobres y que los demás finalmente logran arreglárselas básicamente porque tienen acceso a instituciones diferenciales, exclusivas, y supuestamente esta exclusividad ya es garantía de mejor educación y de mejor competitividad en el futuro dentro del mercado laboral, cuestión que es muy preocupante para los padres, sobre todo de las clases medias. Entonces, a principios del siglo XXI, con la fuerza cada vez más visible de las políticas de inclusión, los estados, sobre todo los estados americanos, porque los estados europeos, o por lo menos de la Europa occidental, ya estaban un poquito más avanzadas en este tipo de políticas, y nosotros siempre estamos como una década atrasados en esto. Finalmente terminan implementando políticas públicas muy parecidas a las europeas, o tratando de imitarlas en cierto sentido. Y estas políticas públicas han posibilitado la visibilización de ciertos espacios y de ciertos actores sociales que ya existían, pero que tenían poca voz y poca intervención en la constitución de estas políticas. Y al mismo tiempo se configuran nuevos espacios, nuevos circuitos, donde van justamente circulando los niños y las familias. Entonces, bueno, finalmente el paradigma de la inclusión y la diversidad termina mostrando cómo las instituciones educativas también son espacios de lucha y de intervención y de participación ciudadana, y antes eso era menos visible o de hecho estaba bastante imposibilitado. Si uno recuerda a finales de los 90, principios de los 2000, se empezaron a hacer muchas marchas o huelgas o manifestaciones en frente de las escuelas, donde participaban mucho los alumnos y también los padres de los alumnos. Los docentes se unían a estos reclamos por la escuela, por el jardín, y de ahí se construía cierta idea de comunidad educativa que pasa a ser un hito importante en la historia de esa institución,
que finalmente termina constituyendo de cierta manera la cultura escolar de ese lugar. Entonces, los actores sociales no es que aparecen simplemente porque se posibilitan las políticas públicas, o sea, debido a que existen las políticas públicas, se crean estos nuevos actores sociales. No, estos nuevos actores sociales ven la posibilidad de empezar a reclamar, de demandar ciertas cuestiones, de entender, de concebir la infancia y la educación de una manera diferente y sus manifestaciones sociales se hacen visibles, se organizan colectivamente, los medios de comunicación ayudan a esta visibilización y por lo tanto se convierten en sectores influyentes a la hora de considerar la intervención estatal o gubernamental. Así que es un proceso que se va retroalimentando. Las políticas públicas también son producto de la movilización de estas organizaciones y de estos padres, alumnos autoconvocados, de los docentes y que empiezan a ser más activos y más visibles en la demanda y en el reclamo por sus derechos. También ocurre bastante esto con el reclamo por los derechos de los docentes y hay ciertas modificaciones que, bueno, no nos vamos a meter en eso porque siempre hay cuestiones que tienen que ver con lo sindical, con lo gremial para los docentes y estamos un poquito atascados en esas cuestiones. Por eso, como actores sociales, los docentes se han transformado por otros lugares, pero no en esos. Mientras que hay otros sectores de la comunidad educativa que sí han crecido mucho más que el sector docente, que se constituyó como actor social antes, mucho antes, y ahora es el momento de otros actores sociales. Por el otro lado, hay una renovada intervención del Estado. Como ya dijimos, en la etapa anterior el Estado estaba como ausente. Obviamente el Estado nunca está ausente si el Estado no genera políticas socioeducativas para que eso o para que ocurran ciertas modificaciones beneficiosas para los sectores más vulnerados. Eso no es ausencia, eso es una acción deliberada para no dirigir la atención ni el presupuesto hacia esos sectores. Así que es muy conveniente hablar de la ausencia del Estado, del vaciamiento del Estado, cuando en realidad, o sea, porque eso justamente es conveniente para el Estado mismo, ya que se le quita responsabilidad diciendo el Estado no está. El Estado está. Cuando hay una docente en una institución, hay Estado, porque nosotros somos agentes estatales. Hay que recordar eso. En el momento en que nosotras nos convertimos en empleadas en una institución pública y estamos siendo pagadas, somos directamente funcionarios del Estado. Hay que recordar eso. Parece que no, es como, bueno, no estamos metidas en el gobierno. No, pero el Estado no es el gobierno, son dos cosas diferentes. Entonces, somos parte del Estado y tenemos que reconocernos como agentes estatales. Eso quiere decir que estamos en plena condición para llevar a cabo las políticas públicas que nos parecen pertinentes y también para cuestionar y hacer fuerza junto con otras organizaciones para que se modifiquen las que no nos parecen beneficiosas. Y estamos en mejor posición para hacer eso justamente porque somos mediadoras, no solo mediadoras culturales, hablando de cuestiones de conocimiento, sino también mediadoras en esta red, en este entramado social, en este campo de lucha que se genera dentro de las instituciones educativas para ver cuáles de las interpretaciones acerca de las políticas públicas finalmente termina ganando y cuáles son las que se terminan implementando, qué proyectos se van a llevar a cabo en una institución. Así que no tenemos que pensar que no hay responsabilidad o que no podemos intervenir o que da lo mismo, porque sí es posible que
tengamos esa fuerza. Parte de que las docentes no participemos de esa manera es porque todavía no nos hemos transformado como actores sociales dentro de este nuevo campo de acción establecido en este nuevo paradigma. Nosotras somos actores sociales en un paradigma viejo. Nos consideramos actores sociales desde el punto de vista estrictamente laboral y unidas a otros actores sociales que tuvieron mucha fuerza y mucha influencia en el siglo XX, que es justamente lo sindical y lo gremial. Así que tenemos que pensar ahora en transformar nuestra acción como actores sociales y ver de qué otra forma influye nuestra intervención en el campo. Dicho eso, que ya hablamos bastante del papel de las docentes y creo que supuestamente lo tendrían que estar hablando en muchas otras materias, vamos a repasar entonces otros actores. Bueno, ya les dije entonces esta renovada intervención del Estado por medio de estas nuevas políticas públicas de inclusión y políticas socioeducativas en general. Desde el 2006 ya sabemos que se sancionó la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y a partir de esta ley se han implementado diferentes planes y proyectos gubernamentales. Dentro de estos planes, Rosana Peraza lo que va a hacer es analizar el Plan Nacional para la Primera Infancia. De este Plan Nacional para la Primera Infancia salió el proyecto de desarrollo de espacios para niños pequeños a partir de los 45 días a los 4 años, con jornada completa. Se suponía que estos espacios iban a ser de contención de los niños y se iba a sumar una propuesta educativa y estaba dirigido principalmente, aunque no se decía tal cual así, pero estaba dirigido para niños pobres. Estos espacios que solamente se llevaron a cabo primero en la ciudad de Buenos Aires y 10 años después de su implementación se hizo a nivel nacional. Se llamaban en Buenos Aires Centro de la Primera Infancia o CPI y cuando se hizo a nivel nacional se empezaron a llamar EPI, Espacios de la Primera Infancia. ¿Y cómo funcionan estos espacios de la primera infancia? Hay organizaciones sociales que ya trabajan dentro de ciertos barrios que hacen un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para establecer uno de estos EPIs. Entonces, este proyecto se termina consolidando un cierto circuito educativo y social de diferenciación de los niños, pero que llega a tener relativo éxito porque cumple con las demandas de varios sectores a la vez que beneficia directamente a otros. Por ejemplo, estas organizaciones sociales se benefician directamente porque reciben los fondos del Estado que se supone que son, bueno, justamente para el mantenimiento del edificio y principalmente para contratar a las docentes. Pero no hay un monitoreo del Estado para ver si estas instituciones realmente están haciendo lo que deben hacer, aparte porque el Estado no propuso realmente objetivos claros, específicos, ni criterios, ni un estándar que debían cumplir estos espacios, estos centros, como si fueran establecimientos educativos oficiales. Son oficiales, pero están realmente llevados a cabo por estas organizaciones sociales que son muy heterogéneas. Así que depende de cada organización que haya hecho el convenio con el ministerio y se va a llevar a cabo de acuerdo a lo que cada organización considere. Entonces no hay una evaluación de la calidad educativa o de la efectividad de la contención que tienen estas instituciones, estos centros, y básicamente son autónomas, solamente reciben el dinero.
Y bueno, se ha llegado a comprobar que muchas de las docentes que trabajan ahí no tienen habilitación para trabajar ahí. Con suerte serán docentes en formación, pero también puede ser que la institución, la organización haya contratado docentes por su cuenta y no están obligados a que estén habilitadas oficialmente por el nomenclador. Así que no hay ningún tipo de, justamente, de monitoreo, dicen, ¿no? No están viendo, evaluando la efectividad de estas instituciones, de estos centros. Y hay una razón por la cual no lo hacen. Además de que eso implicaría mucho más presupuesto. Un presupuesto que ya en la actualidad no se está derivando de la forma que se había prometido, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, las organizaciones se constituyen en nuevos actores sociales al tener un papel decisivo en la constitución de estos centros. Y muchas veces estas organizaciones no son necesariamente aquellas que fueron trabajando históricamente dentro de los barrios, porque sabemos que hay colectivos y organizaciones que están insertas dentro de los llamados barrios populares y que trabajaron hace mucho tiempo, trabajan alrededor de las infancias y de la protección de sus derechos. Así que saben mucho, tienen mucha experiencia, han recolectado mucha información al respecto, saben cómo manejarse en esos barrios, entienden a la población y sus necesidades, pero no necesariamente son estas organizaciones aquellas que hacen el convenio. Así que no sabemos exactamente, bueno, por lo menos yo no he estudiado la documentación como para saber quiénes eligen estas organizaciones que van a hacerse cargo de la creación de estos centros, porque el Estado no se hace cargo de la creación, simplemente deriva fondos. Pero bueno, muy despacio está creciendo el papel de las organizaciones y de los colectivos que han trabajado siempre en estos barrios y se los reconoce cada vez más como interlocutores válidos a la hora de revisar y evaluar estas políticas públicas, no tanto desde el Estado, sino de organizaciones internacionales como UNICEF, por ejemplo. UNICEF hizo un informe acerca de los CPI en su momento, no lo leí el informe, pero si a ustedes les interesa hacer el trabajo de final de la materia en relación con este tema, les recomiendo que lean ese informe, porque ahí vemos también la mirada de una organización que ha establecido históricamente los parámetros y los criterios internacionales para crear después políticas públicas a nivel nacional. Siempre los gobiernos miran hacia la UNESCO, hacia la ONU, hacia la UNICEF, bueno, diferentes organizaciones que se encargan de hacer investigaciones y de evaluar el estado de la cuestión con respecto a la educación, sobre todo en países llamados en desarrollo. Ya sabemos, aquellos países que parece que no tienen ningún problema, porque básicamente no son pobres, es lo mismo, parece que los que no son pobres no tienen ningún problema. Por lo tanto, se suele tratar de hacer imitaciones de estos países sin problemas, o tratar de hacer políticas asistencialistas de contención, como es este caso finalmente. En un momento dije, lo que dice Peraza en realidad, es que hay varios sectores beneficiados con esto. El Estado considera que ya hizo una política pública al respecto, ya se encargó de esta situación, la cuestión ya está zanjada, perfecto, ya está mi papel hecho. Las organizaciones se benefician porque tienen fondos. ¿Y cuáles son los otros sectores que se han estado beneficiando? Bueno, los sectores que reclamaban siempre una solución mágica a la pobreza. Esta solución mágica es básicamente hagan desaparecer a esta gente, no las quiero ver.
Y es muy difícil establecer cuáles son estos sectores, porque uno puede decir tranquilamente, bueno, sí, son la gente con plata, los de clase media, de sectores, de ciertos sectores de Buenos Aires, de zona norte, están todos metidos en el Nordelta, no sé. Pero este tipo de estereotipación hace que perdamos de vista que son varios los sectores y muchos de estos sectores provienen también de poblaciones que no necesariamente están relacionadas con un bienestar económico. También hay otros sectores que no están, que podrían decirse que son de clase media baja, o esta clase trabajadora, como le gusta decir, que también consideran necesario hacer desaparecer esos obstáculos al progreso, esos obstáculos a que su barrio mejore, a que ellos consigan nuevos puestos mejores de trabajo, que tengan mayor acceso a aquellas cosas que también consideran valioso, válido, de la misma manera que lo consideran las clases más altas. Entonces, muchas veces los sectores que están a favor de que ocurra esta institucionalización de los niños desde que tienen 45 días de vida, también son sectores populares. Aunque no se suele decir así, porque lo que gusta es la segmentación de la población en cajas absolutas y es difícil hacer eso, no es todo tan blanco y negro. Así que yo no sé si Peraza lo está pensando de esa manera, pero se cuida bastante de no mencionar cuáles son esos sectores. Eso sí, aquellos sectores de la población que tienen más voz suelen ser los que tienen más acceso a los medios de comunicación y en este caso los medios de comunicación se accede a través de dispositivos y de las redes sociales y también no solo acceso a los medios, sino también las representaciones aprendidas históricamente, colectivamente, que los hace considerarse superiores. Así que muchas veces estos sectores sí terminan siendo los de clase media alta, que quieren, bueno, justamente no ver a la pobreza. Y estos EPIs están hechos para que estos niños estén jornada completa, 8 horas metidos ahí adentro y no se los vea. Con esta idea de la contención. Hay varias representaciones que no están muy ocultas, que están visibles para cualquiera que las quiera ver, que justifican la separación de los niños en dos circuitos diferenciados que no se tocan, que no están conectados y que aparentemente son autónomos. Por un lado tenemos el circuito de la escolarización oficial, ¿no? La escuela de nivel inicial, el jardín de infantes. Al jardín de infantes van los niños. Pero en los EPIs van los menores. O sea, en la documentación oficial y en el vocabulario cotidiano que utilizan las organizaciones, muchas veces en vez de decir niños, dicen menores. Porque esto es un poco un vocabulario utilizado desde lo legal, también del campo de los trabajadores sociales y de aquellos que están pensando en cuestiones más bien problemáticas, de justamente de límite con la criminalidad y de la posibilidad, potencialidad de que estos niños finalmente sean posibles criminales en el futuro. Se trabaja con ellos entonces como menores, los menores. Entonces para los niños está el jardín y a los niños entonces se les trata de dar talleres de inclusión a la tecnología y entonces bueno, están estas políticas públicas que reparten tablets para todo el mundo o que se da talleres de robótica, por ejemplo. Mientras que en los EPIs
van los otros niños que necesitan, según estos discursos, estas representaciones sociales, necesitan distanciarse de sus familias porque son familias con dudosa moralidad, o sea, todo entre comillas, ¿no? Dudosa moralidad, que no se hace cargo de ellos, que los abandonan, que abusan de ellos, que no saben cómo criarlos o que los crían mal. Y finalmente entonces estos EPIs están hechos para reeducar, reformar a niños básicamente recién nacidos, para que en el futuro puedan insertarse a la educación común como un ser de bien. Y esta cosa de alejarla de las calles todavía sigue siendo un discurso muy patente, y las mismas personas, los mismos sectores que están muy de acuerdo, que aplauden estas políticas de diferenciación y de institucionalización, básicamente de reclusión de los niños dentro de los EPIs y CPIs, son los mismos que también demandan la baja de imputabilidad de los adolescentes. Justamente porque hay un pedido de tenerlos encerrados a partir de la edad más baja posible. Y hay una digamos, legitimación de este discurso, o el gobierno está permitiendo un revival, una actualización de este discurso de no visibilización de la pobreza, porque se está haciendo este discurso en los términos, en el vocabulario y dentro del marco de las políticas de inclusión. Así que se está justificando básicamente esta diferenciación en sectores y esta reclusión de los menores con el argumento de que se está tratando de promover una educación integral y un acceso general a las poblaciones menos beneficiadas, más vulneradas, que no han podido tener no solo acceso a la educación o a la escolarización, mejor dicho, sino también que han sido víctimas de las crianzas deficientes de los pobres, básicamente dicho de esa manera. Podemos afirmar que en muchos sentidos sí, estos niños fueron abandonados, fueron abusados, están en situación de mucha vulnerabilidad y violencia cotidiana, y estos lugares, de acuerdo a las organizaciones que los mantengan, son lugares que realmente han apoyado y han acompañado a los padres y a los hijos, obviamente, a los niños, que son los sujetos centrales en todas estas políticas, siempre los estamos olvidando, ¿no? Y realmente han hecho muy buen trabajo estas organizaciones y están luchando siempre por conseguir mayor presupuesto porque tienen para lo básico. Porque justamente se los ha dejado autónomos y por un lado se aplaude la autonomía. Vieron que dentro de el paradigma de la inclusión y la diversidad siempre se habla de la autonomía en forma positiva, pero en realidad lo que está ocultando la palabra autonomía en estos contextos es que los dejan solos. O sea, los dejan solos para que hagan lo que quieran y eso puede estar bueno, pero también puede estar terrible. No hay realmente una evaluación de quiénes lo están haciendo bien y quiénes lo están haciendo peor, porque no se está viendo ese tipo de cosas. Bueno, hasta acá entonces vamos viendo el surgimiento y la aparición de estos actores sociales. Principalmente estuvimos viendo la renovada intervención del Estado, la aparición de circuitos diferenciados que antes no estaban, estos nuevos espacios, estos nuevos escenarios donde están ocurriendo nuevas problemáticas que antes no pasaban, debido, bueno, que aparecen estos centros que antes no existían y que hace que se bifurque el destino de ciertos niños de acuerdo a su lugar de nacimiento, o de
no solo de su lugar de nacimiento, sino también de cómo se los considera dentro de la línea de la pobreza, digamos, de qué lado de la línea de la pobreza están. O sea, en qué barrio circunstancialmente nacieron y qué tan pobres son. Eso hace que se defina a qué institución educativa van a ir y cuáles van a ser los criterios y las representaciones sociales con las cuales los van a definir a ellos en el futuro. Es entonces importante reconocer cómo estos actores sociales realmente contribuyen e influyen en las diferentes concepciones que hay acerca de la infancia, de los niños, y finalmente eso va a repercutir directamente en la construcción identitaria de todos estos sujetos, para tenerlo mucho en cuenta entonces. La clase que viene entonces lo que vamos a ver son los padres justamente y la intervención de los padres ahora como padres autoconvocados, como grupos autoconvocados, y el papel de las redes sociales que si bien no son consideradas o no las podemos considerar en estos aspectos como actor social, la red social no es un actor social, sino que es un potenciador de la organización de ciertos sectores para que finalmente puedan convertirse en actores sociales. Esto obviamente, como con todo, que sean actores sociales quiere decir que pueden influir de un lado o del otro, que pueden influir para que se lleven a cabo políticas beneficiosas o para que se interrumpan esas políticas beneficiosas. Tenemos que tener en cuenta entonces el contexto y quiénes son finalmente aquellos sujetos que se posicionan como actores sociales en el campo y cuáles son sus intereses y representaciones sociales que los hacen movilizarse. Es un tema sumamente interesante y además creo que a ustedes les viene bien que lo contemplen en sus trabajos. Es muy difícil que no lo puedan conectar finalmente todo esto, porque muchas de las problemáticas, y no todas las problemáticas que ustedes van a analizar, tienen que ver directamente con la confrontación de diferentes actores sociales en esta arena de lucha que son las instituciones educativas. Bien, nos vemos entonces en la clase presencial y vayan leyendo y eligiendo cuál va a ser su tema de investigación. Después vamos a charlar mucho mejor sobre cómo van a desarrollar el trabajo y vamos a hablar específicamente de las consignas, así ya lo van elaborando. Que tengan un muy buen día y nos estamos viendo.